sean capaces de subrayar o destacar, ¿ya? Destacar cuáles son estos puntos importantes de las ventajas y las desventajas, ¿ya? Y eso es lo que... Ahora, ¿ya? Dice no utiliza combustible, un tipo de energía que no produce desechos, proviene de una fuente de energía inagotable, tenimiento. Todas esas son ventajas, pero hay una de ellas que es sumamente importante de todas. ¿La electricidad? Sí, la electricidad es una buena fuente de energía, ¿ya? Pero de esta energía solar, ¿cuál es la ventaja más importante de todas? Aquí tenemos las ventajas. ¿Ven? Esas son las... ¿Cuál de ellas es la más importante? No produce desechos, proviene de una fuente de energía inagotable, su sistema de captación no requiere de tanto mantenimiento. ¿Cuál de estas tres ventajas creen ustedes que es la más importante de todas? Yo creo que energía inagotable, ¿no? Exacto. Esa es justamente, digamos, una de sus mayores importancias. Lo cual no quiere decir que la otra no lo sea, porque es muy importante porque no es contaminante, ¿ya? Y no requiere de gran mantenimiento. Es muy importante porque es inagotable. ¿Cuál sería su desventaja dentro de las que aparecen aquí? Requiere de una gran inversión, la construcción de esta placa es compleja, es cara, por tanto, para captar mucha energía requiere de grandes extensiones de terreno. De estas tres, ¿hay alguna que para ustedes sea más relevante? Que requiera de una gran inversión, o que la construcción de las placas sea compleja y cara, o que requiere grandes extensiones de terreno. ¿Cuál para usted revestiría como una desventaja más relevante que las otras? Porque todas son desventajas. Chicos, opiniones, opiniones. ¿Cuál puede ser una desventaja más relevante? El que requiera de una gran inversión, ¿ya? ¿Cómo se llama? Que son caras o que requieren grandes extensiones de terreno. La de cara. ¿Ya? La de caras, tú opinas que obviamente que es cara, ¿no es cierto? Sí, eso es una gran desventaja. A pesar de que es cara, ¿ya? Hay personas las cuales han podido instalar, aunque sea un par de placas en su techo, ¿ya? Pero no captan una gran cantidad de energía. O sea, captan energía, pero no la pueden, ¿cómo se llama? Compartir como toda forma de energía en la casa. ¿Ya? La pueden compartir, por ejemplo, para usarla como energía calórica, pero no les sirve para eléctrica porque no alcanza. ¿Ya? Esa es una de las grandes desventajas que tiene, la carestía. ¿Ya? Pero si yo la quiero utilizar en forma masiva, ¿ya? La gran desventaja que tienen es que requieren de grandes extensiones de terreno, porque si yo quiero captar más y poder obtener más energía, tengo que tener grandes espacios para poder instalarla. ¿Ya? Esa puede ser una de las desventajas más destacables. La energía eólica, ¿cuál podría ser una ventaja de la energía eólica?
no produce daño al medio ambiente, este tipo de energía es compatible con otros usos, ¿ya? No requiere suministro de combustible. ¿Cuál podría ser una ventaja destacable? Muy destacable. ¿Podría ser más destacable que no produce emisiones frente a que es compatible con otros usos? ¿O que no requiere suministro de combustible? ¿Qué les parece a ustedes? Chiquillos, necesito opiniones. Es importante, ¿cómo se llama? Que una forma de energía no daña al medio ambiente. Reviste una gran importancia que no daña al medio ambiente, Igual. ¿cierto? ¿Ya? Esa es justamente una de las grandes ventajas que tiene, ¿ya? Que no daña el medio ambiente. ¿Ya? Ahora, su desventaja es muy similar a la de la energía solar, ¿ya? Una de sus grandes desventajas, ¿ya? Es que crea gran impacto en el paisaje, ¿ya? Como se necesita grandes espacios para instalar los aerogeneradores, también, ¿cómo se llama? Requiere de mucho espacio. Entonces, provoca un impacto en el paisaje, ¿ya? Se requiere de grandes espacios para poder instalar un parque eólico. La energía mareomotriz. ¿Qué ventajas tiene? Que no es contaminante. La central utilizada para captar este tipo de energía es silenciosa y está disponible en cualquier época y clima del año, ¿ya? La mareomotriz, porque proviene del mar. Entonces, ¿cuál es su gran ventaja tan importante? Que esté disponible en cualquier época y clima del año. Es muy importante, ¿ya? Disponible en cualquier época y clima del año, ¿ya? Esa es una ventaja, pero sumamente relevante, junto obviamente con aquella de que no es contaminante, ¿ya? Son muy, pero muy destacables. Y dentro de sus desventajas, ¿qué podemos decir? Algo similar a las anteriores. Algo similar al parque eólico. ¿Qué es lo que produce? Entonces les dije, muy similar a lo que ocurre con el parque eólico, ¿ya? De la energía eólica. Produce un gran impacto visual y estructural, ¿ya? Porque se necesita de una gran instalación para producir este tipo de energía. La energía hidráulica, ¿ya? Hidráulica, hidro quiere decir agua. ¿Qué podemos decir de la energía hidráulica? ¿Es una energía contaminante? ¿O es una energía limpia? Limpia. Limpia, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿ya? Su gran ventaja dentro de las otras es que es una energía limpia. No genera residuos, es fácil de almacenar, el agua permite regular el caudal de un río, ¿ya? Sí, el río va bajando de a poco, no inunda. Desventaja. Tiene varias, dice su construcción es costosa, se necesitan grandes tendidos eléctricos, los embalses producen pérdida de suelo productivo y fauna terrestre debido a la inundación del terreno destinado para ello. Provoca la disminución del caudal y altera la calidad de las aguas, ¿ya? Bueno, instalar una planta hidroeléctrica, claro que tiene un gran costo, solo que es una energía que es bastante masiva, puesto que todos necesitamos esa gran cantidad de energía eléctrica, ¿ya? Es de alto, ¿cómo se llama?, eficiencia.
pero el daño más grande que producen está justamente relacionado con esto, ¿ya? Los embalses producen pérdidas de suelo productivo, ¿ya? Porque como ocupan una gran cantidad de espacio, el embalse hace perder suelo productivo, ¿ya? E inunda el terreno donde son construidos. ¿Qué podemos decir de la energía nuclear? Utiliza pequeñas cantidades de combustible, produce mucha energía, las reservas de materiales nucleares son abundantes, la cantidad de residuos es menor. ¿Qué es más ventajoso de todo esto para ustedes? ¿Por qué están utilizadas? ¿Porque utiliza pequeñas cantidades de combustible o porque produce mucha energía? ¿Qué sería más ventajoso? Utiliza pequeñas cantidades de combustible. ¿Cierto? ¿Ya? Eso es una gran ventaja. Y al mismo tiempo, obviamente, producir entonces con la baja uso de combustible, porque tienen que funcionar con algún combustible, puede ser con petróleo o con carbón, por ejemplo, utilizan poco combustible y al mismo tiempo, ¿ya?, generan una gran cantidad de energía. La desventaja es que generan residuos de difícil eliminación, existe peligro de radioactividad. ¿Qué sería lo más desventajoso? Porque obviamente hay peligro de radioactividad, pues ya ha ocurrido, hay centrales nucleares entonces que han producido grandes daños al medio ambiente cuando han, ¿cómo se llama?, no han podido ser controlados sus procesos. La más famosa de todas es la de explosión de la planta de Chernobyl en Rusia, y queda la radioactividad en el ambiente, y esa radioactividad no se elimina de un día para otro, se demora años en bajar el nivel de radioactividad. ¿Cuál podría ser otra desventaja aparte de la radioactividad que podría no ser controlada por una explosión? Genera residuos de difícil eliminación. Correcto, ¿ya? Eso es una de sus grandes desventajas, porque si mantengo controlada ¿cómo se llama?, el manejo de la planta, ¿ya?, no produciendo, digamos, una catástrofe, ¿ya?, lo malo de esto es que genera residuos de muy compleja eliminación. Y vamos llegando entonces a los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. ¿Qué ventaja tenemos frente a los combustibles fósiles? ¿Qué color tan feo? Ahí. Ventajas. Dice, se obtienen productos de gran interés como combustible y plástico. Malo, el plástico. Producen energía de forma muy regular y con buen rendimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es tan importante aquí de la eficiencia del combustible fósil? ¿Lo que obtengo o el rendimiento? ¿Qué creen El ustedes? rendimiento. El rendimiento. Uh-huh. ¿Ya? Son entonces ventajas. Es una ventaja el buen rendimiento del petróleo. Obtengo hartos productos, sí, pero el buen rendimiento, porque obtengo varias cosas de ellos. Su gran desventaja, el alto riesgo ecológico, su combustión provoca emisión de gases contaminantes, este material se puede llegar a agotar. ¿Cuál sería su gran desventaja? El alto riesgo ecológico, la emisión de gases contaminantes, o que el material se pueda agotar. ¿Qué sería lo peor de todo en este minuto? Lo que nos ha provocado tanto daño.
Provoca emisión de gases contaminantes. Exacto. ¿Ya? La emisión de los gases contaminantes. Porque eso lo vamos a seguir teniendo hasta que se agote el recurso. Y a pesar de que se va a agotar, todavía puede que existan grandes reservas. Tenemos como combustible fósil también el carbón. ¿Cuál sería su ventaja más relevante? Es una energía barata, de alto poder energético, el material utilizado es fácil de transportar. ¿Cuál es la ventaja más relevante aquí? ¿El transporte o el poder energético? El transporte. Sí, el transporte es importante, ¿sí? Es fácil de fácil transportar, es más fácil de transportar que el petróleo, ¿ya? Pero la ventaja más relevante es el poder energético. El poder energético que yo obtengo aquí, ¿ya? No menor en cuanto al transporte, ¿sí? Porque si yo comparo el carbón con el petróleo, es más barato transportar carbón que petróleo, ¿ya? Lo que sí es más relevante es su alto poder energético. Y su gran desventaja es un material bastante contaminante. En su proceso de extracción es peligroso y genera una degradación paisajista. Es muy relevante, obviamente, ¿ya? Que es peligroso el extraerlo. El carbón se obtiene de minas que son subterráneas, están debajo del mar, ¿ya? Como en la 8ª región. La minería del carbón entonces cobró muchas vidas a través de los años de extracción. También genera una degradación en el paisaje, pero hay algo que es más importante en todo esto, no menor, digamos, el costo de extracción que tiene. ¿Cuál sería su gran desventaja, que es similar a la de otros combustibles fósiles? ¿Qué es el daño mayor que nos han provocado y que nos seguirán provocando? La contaminación. Exacto, la contaminación. Y finalmente el gas natural. ¿Qué ventaja podría ser más relevante? Dice que no necesita estar procesado, que este material fósil presenta el menor impacto medioambiental en cuanto a la extracción, elaboración y transporte, presenta un alto rendimiento energético. Presenta un alto rendimiento energético. Exacto, ¿ya? Esta es la ventaja que más les importa en este minuto, ¿ya? Porque eso en el fondo es lo que importa respecto de los recursos energéticos, digamos, si son rendidores o no. Y respecto de su desventaja, dice, los conductos producen alto impacto ambiental para poder conducir el gas, genera elementos químicos de combustión provocando contaminación y no es renovable. Bueno, sabemos que todos los combustibles fósiles son no renovables, ¿ya? Pero la más importante de todo, a pesar del alto costo, ¿qué es lo que nos ha ido generando y nos seguirá generando? Es Contaminación. exacto, ¿ya? Lo que nos va a seguir generando entonces hasta que se agote el recurso es contaminación. Sí. Es muy importante, chicos, que hagan ese ejercicio, ¿ya? No solo de recortar y pegar, porque recorto y pego y no he hecho ningún análisis sobre el material, ¿ya? Aquí lo importante es analizar cuáles son las distintas formas de producir energía eléctrica y las otras formas de energía y qué es lo favorable y lo no tan favorable que tienen,
analizar eso. Ahora, la otra parte de la guía es esta mapa de la electrización, para recordar entonces conceptos como lo que es la carga eléctrica, la electricidad, que sé yo, no sé si alguien ya lo abordó. ¿Alguno de ustedes ha hecho algo al respecto? No se atolondren, no sean tantos. Por favor. ¿Alguien ha hecho algo al respecto? ¿Lo ha mirado siquiera? Nadie. Dafne. No entendí qué preguntó. No entendí qué preguntó en la guía o qué pregunté yo. Usted. No escuché. Le decía si alguien de ustedes, alguno de ustedes ya había abordado esa parte de la guía. Yo no. Usted no. ¿Nadie? Bueno, no es tan difícil como ustedes creen. Era cuestión de mirar los conceptos e ir revisando, ¿ya? Por último, partir por aquellos que nosotros pensamos que son como más fáciles, ¿ya? Porque podrían ser más difíciles, por ejemplo, las formas de transmisión, como el frotamiento, la inducción, el contacto. Pero ya sabemos que lo que es una carga negativa, positiva, o lo que es los electrones, ¿ya? Eso ya lo sabemos. ¿Dónde está la guía? Aquí está. Ya. Ahí tengo los conceptos, que lo que tengo que hacer es recortarlos, igual que la situación anterior. Yo puedo armar un mapa conceptual o puedo simplemente colocar el concepto junto con la definición, porque sería más fácil, ¿ya? Para que no se compliquen tanto. Entonces, aquí coloco el concepto y al frente pego su definición. ¿Cómo lo puedo titular? Lo puedo titular como mapa de electrización. Para que coloquen entonces el material en forma ordenada. Lo titulan y igualmente como el otro van pegando, en este caso, uno frente al otro, ¿ya? A ver, veamos las definiciones. A ver, ya tengo que reducir un poco el tamaño. Ay, pero igual no se ven todas. A ver, ¿qué es para ustedes los electrones? Bueno, ustedes tienen la guía en la mano, chicos. Yo creo que es más fácil que lo vean en su guía que lo vean aquí en la pantalla, que está más reducido. ¿Qué son los electrones? ¿Carga? Son cargas. Muy bien, son cargas. ¿De qué índole? ¿Positivas o negativas? Negativas, ya. Entonces, hay que buscar en la información, en las definiciones, donde diga entonces qué tipo de cargas son. Lo voy guiando. En una parte dice partícula. Es una partícula. ¿Qué característica tiene esta partícula del electrón? ¿Dónde se encuentra en el átomo? ¿En el núcleo? ¿En el núcleo o alrededor del núcleo? Alrededor del núcleo. Alrededor, ¿ya? Aquí está la definición, ¿ven? Partícula que se encuentra alrededor del núcleo, ¿ya? Y que tiene carga eléctrica negativa. ¿Ya? Esa es la definición de lo que sería el electrón. ¿Ya? Ustedes, como lo van a recortar después, pueden irlos numerando.
Les sugiero para que tengan un orden, miren, pueden ir numerando así, ¿ya? Esa sería la número 1, ¿ya? Les doy un ejemplo, esa sería la número 1, después esta podría ser la 2, y así sucesivamente. Si ustedes van numerando, vamos a llegar entonces a después unir con el número la definición. Inducción, vamos a colocar el 5, al contacto sería el 6, estática 7, electrones el 8. Entonces a la definición ya le pueden colocar el número 8. Electrizado 9, carga negativa 10, este sería 11. Ah, ahí hay una palabra mal escrita, que sería, ahí le faltó la U, neutro. Ah, ahí le voy a colocar entonces el número 12. Esta sería 13. Tenemos 14. El 15. Ya. Entonces, para ayudarnos ahí, ¿qué le vamos a colocar? Ahí sería el número. ¿Qué número tiene le colocamos a los electrones? 8. El número 8. Ya, ahí le colocamos el 8. Ya. Veamos otro. ¿Qué es para ustedes la carga negativa? Cuando un elemento, el átomo de un elemento, adquiere carga negativa. ¿Ya? Aquí le colocamos al número, a la carga negativa le colocamos el 10. Cuando un cuerpo adquiere carga negativa, acuérdense de los aniones y los cationes. ¿Cuándo adquiere carga negativa? ¿Cuando tiene más electrones o cuando tiene más protones? Cuando tiene más electrones que protones. Cuando tiene más electrones que protones, ¿cierto? Porque ahí adquiere carga negativa. Ahí le colocamos entonces el número 10 que le dimos a la carga negativa. Entonces, en su defecto, por contrario, cuando un elemento o un protón adquiere carga, un átomo adquiere carga positiva, ¿Cómo? cuando adquirirá carga positiva, ya vimos la negativa, la positiva, que le pusimos el número 11, ¿cuándo tendrá un cuerpo carga positiva? Creo que cuando tiene menos electrones y más protones. Correcto, ¿cierto? Tiene más cargas positivas, o sea, tiene más protones que electrones. Número 11, muy bien. Ahora, la que sigue, el concepto que sigue es el cuerpo neutro. ¿Cuándo un cuerpo está neutro? Lo dijimos varias veces, un montón de veces cuando un cuerpo estaba neutro. Cuando tienen la misma cantidad de ¿Sí? electrones y protones. Exacto, cuando tienen la misma cantidad. Tienen la misma cantidad porque son estables, entonces en ese caso están neutros. Muy bien. Ya, eso tendríamos ahí el número 12. Ya, ahí vimos como los conceptos más recordados. Ya. Veamos ahora otros conceptos un poquito menos recordados. Vimos que entonces era el electrón, carga negativa, positiva, cuerpo neutro. ¿Cuándo creen ustedes entonces que un cuerpo puede atraer a otro?
Cuando son de diferentes cargas. Cuando son de diferentes cargas, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el concepto entonces en el cual puedo decir que tienen diferentes cargas? Cuando son carga positiva y negativa. Carga positiva y negativa. O sea, cuando la fuerza electrostática dice entre cargas de signos opuestos, es positiva y negativa. Bien, ¿ya? Ese sería entonces el concepto 14, la atracción. Entonces, por el contrario, ¿cuándo tendríamos repulsión? ¿Cuándo se repelen? Cuando son de la misma carga. Cuando son de la misma carga, ¿no es cierto? De igual signo. ¿Ya? Es la fuerza electrostática entre cargas de igual signo. Bien, ahí tenemos el concepto entonces de la repulsión. Veamos el concepto de lo que es la corriente. ¿Qué es lo que es la corriente en sí? ¿Con qué tiene que ver la corriente? ¿Es un flujo de qué? Para que se transmita la corriente. ¿Qué es lo que fluye o qué es lo que se mueve? ¿Ah? Electrones. Es un flujo de electrones, correcto. ¿Ya? La corriente entonces es un movimiento continuo de electrones. ¿Ya? Que es justamente lo que dice aquí, movimiento ordenado de cargas de electrones. Y eso entonces llevaría el número, que le pusimos a la corriente, el número 15. Veamos ahora entonces los conceptos del otro lado. ¿Ya? Vamos a ver entonces el concepto de lo que es carga eléctrica. ¿Qué es la carga eléctrica? Partículas subatómicas. Sí, son partículas subatómicas, perfecto. Y además de ser partículas subatómicas, tienen carga, o sea, la carga eléctrica, al ser partículas subatómicas, ¿cómo pueden ser? Positivas, negativas o neutras. ¿Importa si tienen carga o no tienen carga? ¿Qué creen ustedes? Porque la palabra lo está diciendo. ¿La carga eléctrica puede ser positiva o puede ser negativa? ¿O puede ser ambas a la vez? La carga eléctrica, chicos, tal como dice ahí, ¿ya? Su compañero igual lo dijo, estaba bien, partículas subatómicas, ¿ya? Y lo que me define entonces carga es que puede ser positiva o puede ser negativa. Además del concepto de carga eléctrica, tenemos el concepto de electricidad. ¿Qué es la electricidad? Sabemos que la electricidad, digamos, ¿cómo se llama? Es lo que nosotros obtuvimos a través del movimiento de los electrones, ¿no es cierto? La corriente, ¿ya? Pero la electricidad en sí, ¿qué es? ¿Qué analiza la electricidad?
creen ustedes que la electricidad analiza? Porque la electricidad no es solamente el flujo de los electrones, que es la corriente, ¿ya? La electricidad involucra muchos otros aspectos. Involucra saber de la fuerza eléctrica, involucra saber sobre la estática, ¿ya? Involucra saber entonces sobre la fuerza eléctrica, son varios conceptos. ¿Qué sería la electricidad para ustedes? ¿Les hace sentido alguna de estas definiciones acá? De estas dos que estamos señalando acá. ¿Qué creen ustedes? ¿Es una rama de la física o es cuando un cuerpo está cargado? ¿Qué les hace más sentido a electricidad? Cuando un cuerpo ¿Alguna está idea? cargado, Sí, es cierto, sí, la electricidad puedo decir que es cuando un cuerpo está cargado, tiene electricidad. ¿Eso es cierto? Ahora, lo más correcto en este caso, ¿ya? Además de decir que el cuerpo está cargado, es que la electricidad es un estudio, porque yo a través de la electricidad puedo estudiar varios fenómenos, ¿ya? Es una rama de la física, dice, que analiza las cargas, el movimiento, el equilibrio de las fuerzas, ¿ya? En este caso, entonces, electricidad, que le pusimos, si no me equivoco, el número 2, ¿ya? Es una rama de la física que estudia fenómenos que produce la electricidad. ¿Y qué sería la electrización? Acuérdense que la electrización se produce de varias formas. Se produce por frotamiento, por inducción y por contacto. Entonces, en ese proceso, ¿ya? Se ganan o se pierden cargas eléctricas, ¿ya? ¿Qué sería entonces la electrización? Si se ganan o se pierden. Ahí lo estoy señalando. ¿Qué sería? Efecto de efecto ganar de o ganar perder o perder carga cargas eléctrica. Efecto de ganar o perder cargas eléctricas, ¿ya? Normalmente electrones producidos por un choque de las partículas, en este caso subatómicas, porque obviamente están en contacto las partículas subatómicas de los electrones de un elemento con otro. Ya, a este le vamos a colocar entonces la electrización, es el número 3. Por lo tanto, nos van quedando lo que son un poquitito más difíciles de recordar, que son los conceptos de inducción, inducción, contacto, frotamiento, y falta la estática. A ver, antes de ir a esos otros, ¿qué será la estática? ¿Cuándo yo obtengo estática? Acuérdense que obtenía estática cuando, por ejemplo, yo frotaba un globo, una peineta o un lápiz, qué sé yo, sobre el cabello, sobre la lana, y yo producía una atracción, ¿ya? ¿Qué se genera entonces en ese suceso de la estática? ¿Se produce qué cosa? ¿Atracción o? Si no se atraen, ¿qué sucede si no se atraen también? Si algo no se atrae, ¿qué puede suceder? se aleja. Se aleja, ¿no es cierto? O sea, puede existir atracción o puede existir repulsión, ¿ya? Ese entonces sería el concepto de lo que es la estática. ¿Qué número le pusimos? El número 7. Y finalmente entonces nos quedan los que son un poquitín más difíciles de acordarse,
Puede ser frotamiento, contacto e inducción. Ya. A ver, voy a leer por acá el de, ustedes me van a decir a ver a cuál les hace sentido. Dice, el cuerpo conductor es puesto en contacto con otro cuya carga no es nula. Aquí el cuerpo que presente un exceso relativo de electrones los transferirá a otro. ¿Ya? ¿Con qué tiene que ver esto cuando es un cuerpo conductor? ¿Con la inducción, el frotamiento o el contacto? Un cuerpo conductor, ¿con cuál fenómeno? ¿Frotamiento, inducción o contacto? ¿A qué les hace más sentido? Porque la palabra incluso lo guió por ahí. Un cuerpo conductor es puesto en contacto. ¿Cómo se transmite ahí? ¿Por frotamiento, por inducción o por contacto? La palabra se los dijo. Transferencia por Contacto. contacto. Transferencia por contacto. ¿Qué le pusimos al contacto? El número 6. Ya. Nos va quedando acá. Nos va quedando aquí. Cuando el cuerpo cargado, dice, se acerca a uno descargado sin llegar a tocarlo, las cargas en este último se reagrupan en dos regiones distintas del mismo debido a que los electrones del cuerpo descargado son atraídos o repelidos a uno de los extremos según sea el caso. ¿Qué creen ustedes? ¿Es frotamiento o es inducción? Cuando un cuerpo cargado se acerca a uno descargado sin llegar a tocarlo. Ahí está la palabra clave, sin llegar a tocarlo. ¿Es inducción o es frotamiento? Inducción. Inducción, justamente. ¿Ya? Por lo tanto, claramente que lo que nos va quedando entonces, ¿dónde está la definición? Acá está. ¿Dónde fue la otra definición? ¿Dónde está el frotamiento, la número 4? Se me perdió el lugar. Ahí arriba. Acá está. Ahí está. El cuerpo menos conductor retira electrones de las capas exteriores de los átomos del otro cuerpo, quedando cargado en forma negativa. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando entonces yo froto un cuerpo con otro? ¿Cierto? Y ahí tendríamos los conceptos. ¿Nos falta alguno? Parece que nos falta alguno. Sí. Sí. Este es un flujo de electrones a través de un medio que sea capaz de permitir su circulación. ¿Cuál es el concepto que nos falta ahí? Cuando un flujo de electrones a través de un medio sea capaz de permitir su circulación. Creo que el 9. El 9, ¿ya? Cuando un cuerpo está, en este caso, electrizado. Ya. Ahí terminamos de revisar todo el mapa conceptual entonces de la electrización. Así que ahora lo único que les queda es que lo recorten y lo ordenen, pues si que no les queda nada, pues. Les hice la pega. No, pero la otra ya la habían hecho ya, en todo caso ya la tienen iniciada. Nos quedó por ver
esta parte, no esa, esta. Ya, yo incluso me parece que a dos de ustedes les mandé una imagen para que lo pudieran hacerlo, para que la pudieran hacer. ¿Alguien hizo eso? Además de los que ya me habían preguntado. Yo no. Yo no lo han hecho. ¿Ya? A ver, aquí sí, ¿ya? En la otra era más fácil porque yo podía generar, como se llama, círculos y poder unir enlaces. Pero aquí sí tengo que dibujar la compartición de electrones, ¿ya? Entonces, fácil ubicarse respecto de la tabla periódica, ¿ya? ¿Qué carga tiene el sodio? ¿Qué número de carga tiene el sodio? Número atómico. 11. 11. Ya, ubiquemos los datos. Na entonces tiene un número atómico de 11. ¿Y el cloro? De... ¿Cuánto tiene el cloro? El cloro está en el grupo 17. Número atómico, justamente 17. Son números impares. Como son números impares significa que se va a enlazar un solo electrón, ¿ya? Al enlazarse ya sea compartiendo o ya sea cediendo si forman enlace iónico, ¿ya? El tema entonces en este caso lo que yo tengo que hacer es dibujar un poquitito más chico ahí. A ver, voy a dejar de compartir porque si no, no se ve nada. Ahí está. Dibujar entonces primero unos círculos chiquititos para ubicar el núcleo, ¿ya? En el núcleo lo que yo puedo colocar entonces es el número atómico para ayudarme a guiar más que nada, pero ya lo sé. Ahí tenemos 11 y 17, el sodio y el cloro. Según entonces la ubicación en la tabla periódica, el sodio está en el periodo 3. Significa que tiene 3 niveles de energía. Y el cloro también está en el periodo 3. Entonces también tiene 3 niveles de energía. ¿Ya? ¿Cuántos electrones puedo ubicar en el nivel S? ¿Se acuerdan? En el primer nivel, ¿cuántos puedo ubicar? Chicos, eso ya lo aprendimos. ¿Cuántos ubico en el nivel S? En el primer nivel. ¿2? 2. En el P, 6, creo. hasta 8. 8. Hasta 8. En el D son 10. Por eso es una guía de aplicación, porque esto suponía que ya lo 10. sabes. 10, bien. 10 y aquí serían 14. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Número 11. 2 electrones en el primer nivel. S. Hasta 8 en el segundo nivel. ¿Sí? Hasta 8. Recuerden que van de a par. Pueden ir de a pares. 2, 4, 6 y 8. Ahí completé 10. ¿Ven? Completé ya 10. 2 y 8, 10. Y el 1 me queda solito en el tercer nivel. Repito ahora la acción en el cloro. Misma situación. 2 en el primer nivel. Hasta 8 en el segundo nivel. 2, 4,
6 y 8. Ahí tenemos 10. Tengo que ubicar 17. Me faltan 7. ¿Cuántos de ellos van de a par de los 17? ¿Cuántos van a ir en pareja de esos 7? ¿Cuántos de esos 7 electrones van a quedar en pareja? Tienen 7. ¿Cuántos van a quedar en pareja, de a par? 6. 6. Muy bien. 6. 2, 4, 6. Por lo tanto, me quedó uno solito, que es el que va a formar el enlace. ¿Ya? Esa es la regla que tienen que aplicar. Los electrones van de a par. ¿Ya? Eso ya lo habíamos explicado, van en pareja. Por lo tanto, lo que no va en pareja y que queda solo es el que forma el enlace con el otro elemento. ¿Sí? Ya, revisemos el último. El litio con el flúor. Litio y flúor. Número atómico del litio. Li. Tiene un número atómico de 3. Y está en el periodo 2. Y el flúor tiene un número atómico de 9. Exacto. Y también está, a ver, el litio está en el periodo 2 y el flúor también está en el 2. Ya. Entonces, dibujo, pues, primero el núcleo. Ya anoto para acordarme. Los dos son impares, por lo tanto, igual va a quedar un electrón para poder compartir. Y están en el nivel 2, por lo tanto, tienen, en el periodo 2, tienen 2 niveles de energía. Primer nivel, 2 electrones. ¿Ya? Litio tiene 3, por lo tanto, solo me queda 1. El flúor, 2 electrones en el primer nivel. Y en el segundo nivel, tengo que completar hasta llegar a 9. ¿Cuántos me faltan para llegar a 9 de 2? De 2 para llegar a 9, ¿cuántos faltan? 7. 7. De esos 7, ¿cuántos van a quedar en pareja? De esos 7, 6. 6. 2, 4, 6. Por lo tanto, uno quedó solito y ese uno entonces forma el enlace con el electrón que quedó solo compartiendo allí. ¿Ven? De eso se trata. De esa forma entonces tienen que hacer los otros. De la misma manera. ¿Ya? Fijarse bien en el número atómico. El número atómico les va a decir inmediatamente si es un electrón o si es de a 2 electrones los que van a compartir. ¿Dónde van a compartir 2 electrones? Por ejemplo, en el caso del K2O, ¿ya? Donde es potasio, 2 de potasio con oxígeno, que ellos tienen número atómico par. Ahí van a compartir de a 2. No hay otra forma, porque son elementos con un número atómico par. Eso. ¿Ya, chicos? Si tienen consultas respecto de eso, me hablan después, más tardecito al WhatsApp. Acuérdense que después tengo clase con el quinto, entonces tiene que ser después de la... ¿Cómo se llama? A contar de las 4, más o menos, si quieren hacer consultas sobre esa parte de la guía. ¿Ya? ¿Sí? Benjamín, Camila, Dafne, Dayan, Francisca, Génesis, Laura. ¿Sí? Chiquillos. Sí. Ah, ya. Sí, pues pensé que estaba solo explicando yo. Ya, consulta después de las 4 de la tarde. Y les vuelvo a recordar, es
son estas las últimas actividades, así que pónganle el empeño para ya cierren su año escolar. No van a tener que preocuparse más que de hacer las cosas que deben, solamente eso. ¿Mm? Ya, chiquillos y chiquillas, nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. ¿Sí? Sí. Ah, ya, Sí. ya, nos vemos entonces. Sí, sí. Eso, ya espero que me consulten cualquier cosa. Que tengan un buen fin de semana a partir del viernes en la tarde, porque ustedes tienen clase en la mañana. Que estén muy bien, chicos. Cuídense. Chao, profe. Eso, cuídense mucho. ¿Ya? Eso, piense la profesora. Cuídense mucho. Chao, chao, chao. Chao.